Asterio Guerra, en representación de la empresa pública GMR Canarias, empresa pública de la Consejería de Agricultura, y en calidad, en este caso, de jefe de filas del proyecto 40Agri. Este sería el primer webinar que vamos a hacer dentro de una serie de webinars que queremos hacer a lo largo de todo este año. Aproximadamente tenemos la intención de hacer unos dos webinars, dos martes de cada mes, aproximadamente, ¿vale? La idea es esa. Y toda la información que se genere en estos seminarios virtuales estarán colgados en la web del proyecto, que es www.40agri.com. Después se lo pondré en el chat para que tengan la web. Ahí se va a colgar, se han colgado cursos que hemos hecho, los que hagamos se colgarán en esa web. Como les dije, la idea es llevar a cabo dos seminarios mensuales más o menos, y seleccionando pues eso, plagas y enfermedades que afectan actualmente a los cultivos, a los principales cultivos de las regiones que conforman el proyecto, que como les comenté antes es Senegal, Cabo Verde, Canarias, Madeira y Azores, o tanto que están, plagas que están actualmente instaladas o de peligro que puedan instaurarse o que sean amenazas para algunas regiones. Incluso plagas que estén en algunas de las regiones que están participando, pero que no están en otras. Bueno, en realidad no me quiero liar más con esto. Yo ya los dejo con las protagonistas, en este caso, de este primer seminario, que va a estar enfocado hacia los barrenadores de las semillas de aguacate. Ella les comentará por qué la iniciativa de que el primer seminario trate este tema. Bueno, ya muchos de los que están aquí en esta ponencia pues se hacen a la idea porque la importancia que el primer webinar esté relacionado con este tema. Y la voy a dar con Estrella Hernández y Ana Piedrabuena, que son dos investigadores del ICIA, que son a su vez socias del proyecto 40Agri. Entonces, desde que quieras, Estrella, comentamos y comenzamos, y al final ya haremos rueda de preguntas, comentarios, y hablaremos del futuro webinar, del siguiente webinar que haremos dentro del proyecto 40Agri. Estrella, desde que quieras, ¿vale? Venga, pues muchísimas gracias, Asterio. Gracias por acompañarnos en esta hora. Hoy por la tarde, en este primer webinar, como dice José, lamento la voz, estoy resfriada, espero que nada más. Les comparto la presentación, a ver que todo vaya bien. ¿La ven? Perfecto, Estrella. Sí, pongo formato presentación. Vale. Pues como comentaba Asterio, hemos elegido como primer tema de toda esta serie de webinars los barrenadores de semilla de aguacate. ¿Por qué? Pues por la reciente publicación, por la reciente publicación de este artículo de un nuevo escarabajo ambrosía introducido en las Islas Canarias. Concretamente es la especie que tenéis señalada, vaya por Dios, que tenéis señalada aquí, Pagiocerus frontalis, y en este artículo además se hace referencia, se resalta que esta especie podría considerarse como una amenaza que se cierne ahora para el cultivo del aguacate en el archipiélago, incluso para otras especies singulares de laurisilva. Por eso queríamos un poco discutir esta información y un poco pues plantear, hacer un esquema de todo lo que todo lo que son barrenadores de aguacate, que sí que hay especies muy importantes de cuarentena, y lo que son los barrenadores secundarios de pipas de aguacate, que son las especies esta especie que se ha descrito para Canarias y que estamos trabajando. Bueno, pues sin liarme más, les comento que para tratar este tema lo hemos dividido en estas secciones. En primer lugar, me gustaría hacer una introducción general sobre barrenadores de aguacate. En segundo lugar, vamos a, un poco por situarnos en el tema, en segundo lugar, voy a resaltar algunas de las especies de mayor interés y que sí serían una grave amenaza para el cultivo de aguacate en la Macaronesia. En tercer lugar, les comentaré, en este caso lo introduzco yo, pero lo comenta mi compañera Ana Piedrabuena, las especies que estamos encontrando en semillas de aguacate en Canarias, y por último entraremos más
a comentar pues, la biología y la importancia que tienen estas especies que se están encontrando en Canarias. Y un poco a discutir si realmente lo consideramos que sea tal amenaza o pueden ser consideradas como secundarias, como plagas secundarias del cultivo. Bueno, esta diapositiva está bastante cargada de información. Es un esquema en el que he intentado un poco resumir todo al menos lo más importante, no todo, pero sí lo más importante que tiene que ver con barrenadores en aguacate. Y porque quiero hacer una distinción clara de que vamos a tener, vaya por Dios, vamos a tener un grupo de barrenadores que son barrenadores de ramas o troncos, que lo tenéis aquí en el esquema en color rosa. Concretamente estas 3 especies, un curculiónido, Copturus aguacatae, y 2 escolítidos pequeñitos, Eugalacea y Sileborus, que sí que son plagas muy importantes, porque son plagas además que pueden moverse en madera, pero que van a estar afectando principalmente a ramas y tronco de aguacate, y no las vamos a tener en cuenta. Realmente nos vamos a centrar en aquellas especies que son importantes en todo lo que es el continente americano por afectar a fruto o semilla. De hecho, las tenéis divididas en 2 colores. Tenemos Eilipus, Conatrachelus, Cryptaspasma y Estenoma, que son los principales problemas que afectan a lo que es fruta de aguacate y que se consideran barrenadores primarios. Y por otro lado tenemos aquí, como en un naranja un poquito más clarito, las especies Caulophyllus y Pagiocerus frontalis, que son barrenadores que se consideran secundarios y que afectan a semillas expuestas. ¿De acuerdo? En algunas de estas especies, sobre todo estas que afectan a madera, son realmente especies muy importantes y de hecho son una amenaza. Una anécdota o el interés que tiene que conozcamos estas especies, estar atentos a que pudieran entrar estas especies, es el hecho, por ejemplo, que Wallacea ha sido reportada por primera vez en Italia en 2020, es decir, que no estamos exentos de riesgo y tenemos que estar atentos porque el principal vehículo de movimiento de todas estas especies es el material vegetal. En concreto, de las que vamos a hablar son los frutos y las semillas, con lo cual es importante que estemos sobre aviso y conozcamos los síntomas que producen para poder detectar una importación de forma temprana. De todas estas especies nos vamos a centrar en describir 4 que entendemos que son, nos podemos haber dejado algo a un lado, pero entendemos que estas son las que más problemas causan en general, las que consideramos más de mayor amenaza para lo que es la Macaronesia del aguacate aquí. A ver, no sé por qué se me mueve solo. No sé si es que cuando muevo el cursor déjame estarme quieta. Bueno, vamos a empezar con los 2 lepidópteros. Como vemos, contamos con barrenadores tanto en el orden del lepidóptero como en el orden de los coleópteros, de lo que son los escarabajos. Dentro de los lepidópteros, de las 2 especies, la más importante es esta primera. Es una especie, Estenoma, de una polilla de hábitos nocturnos que se caracteriza por la coloración blanquecina de las alas y si pudiera marcarlos por las punteaduras que en forma de C tienen las alas anteriores. Yo no sé si cuando yo muevo el cursor ustedes lo veis o no. No. Vale. Bueno, en la foto superior izquierda tenéis el macho y la hembra y si os fijáis en las alas anteriores veréis que hay unas punteaduras como formando una C invertida. Pues un poco que es una característica para diferenciar externamente esta especie. La hembra oviposita sobre grietas en las ramas
y también en la epidermis de los frutos. Y tenéis aquí la segunda imagen, es el daño que causa una vez que eclosionan los huevos y penetran las larvas y van horadando la pulpa del fruto. Y es una forma fácil de detectarla. En el lado derecho tenéis los huevos que los coloca en plastones sobre el fruto y también sobre las ramas. Como os decía, estas señales que quedan adheridas al fruto son los desechos que va expulsando la larva conforme penetra en la pulpa, hasta llegar a lo que es la semilla, ¿vale? Que es donde estarían las larvas de mayor edad, tiene 5 estadios larvarios y es el mayor daño, pues, es porque destruye no solo el fruto, sino también la semilla. Las larvas son fáciles de reconocer porque tienen una coloración muy característica que veis en las fotos de la izquierda de abajo del todo. En la parte dorsal de las larvas L5 tienen una coloración como marronácea, mientras que la parte ventral tiene como una especie de coloración azul turquesa. ¿De acuerdo? Esta especie puede causar, por ejemplo, en México se reportan daños de hasta un 25% de frutos en las parcelas donde ataca, es decir, que es una polilla que produce bastantes pérdidas. Se considera que el manejo cultural es la mejor opción, es decir, el retirar frutos afectados es la mejor opción de manejo. Lo interesante es que hay bastante información sobre identificación y también bastante información sobre estrategias de manejo, tanto biológico como químico. Y están desarrolladas las trampas para monitoreo, cebadas con feromona y también trampas de luz. Es decir, que hay bastante información sobre esta especie, lo cual es algo siempre importante, interesante para nosotros. Como veis en el mapa, es el mapa de la EPO, es una especie bastante distribuida en todo lo que es América. Es prácticamente donde se cultiva aguacate. La siguiente especie es de reciente descripción. Veis en el mapa a la derecha arriba que es una especie mucho más de distribución mucho menos amplia, está descrita para México y Guatemala. Es también un lepidóptero, en este caso es un tortrícido de menor tamaño y veis en las imágenes superior izquierda tenéis tanto el macho como la hembra. Son polillas marrones oscuras y pues un poco una envergadura como tenéis en la diapositiva, un tortrícido, una especie como común. En este caso, los huevos son colocados en plastones sobre la fruta verde. Y existe bastante controversia, no hay mucha información sobre esta especie y existe bastante controversia y algunos autores consideran que es una especie que va a ovipositar y que va a penetrar en el fruto estando todavía colgado en verde en el árbol, mientras que otros autores consideran que lo que hace es que oviposita sobre fruta recién caída al suelo. ¿De acuerdo? Pero en cualquier caso, como veis en las imágenes que está en la izquierda, la segunda imagen, el daño lo causan nuevamente las larvas al perforar, que barrenan completamente el fruto hasta llegar a la semilla y en este caso barrenan la semilla por completo. De hecho, pueden encontrarse hasta 8 larvas por fruto. La siguiente imagen es una larva L5, que también tiene una coloración característica. Y en este caso, a diferencia del anterior, una parte de la población sale del fruto, lo abandona para pupar en el suelo. Pero un porcentaje, como un 5% de la población, sí queda dentro del fruto y se pueden ver cómo dejan atrás las exuvias al emerger los adultos en lo que son los agujeros de salida en el fruto. Vale, también una parte pupa no solo en el suelo, sino bajo la corteza de los árboles. De esta especie hay bastante menos información, pero también están disponibles feromonas para el monitoreo. De acuerdo.
dejaríamos ya lo que son los lepidópteros y pasaríamos a lo que se consideran los dos curculiónidos más importantes que afectan en mayor medida al cultivo de aguacate. En este caso estaríamos hablando del barrenador grande de la semilla, que son las especies del género Eilipus. El más común es Eilipus lauri, pero realmente es un grupo, un género con muchísimas especies. De hecho, solo en el continente americano hay 86 especies de Eilipus y 8 están citadas para aguacate. De ellas, como os comentaba, 3 afectan al fruto y fundamentalmente la más conocida es Eilipus lauri. Es un curculiónido, como veis en la imagen superior izquierda, es un curculiónido bastante grandito. Se caracteriza por una coloración marrón rojiza bastante oscura. Y de hecho, los élitros son rugosos y la diferenciación de especies justamente está en las características, en los patrones de manchas, que son bastante espectaculares, amarillas y rojas, de los élitros. Además, bueno, tiene dimorfismo sexual y las hembras son mayores que los machos y de hecho tienen un rostro o pico más largo y más curvado que los machos. Este pico les sirve para ovipositar en el fruto, que corresponden las dos imágenes que están debajo de la del adulto. Es decir, con este rostro, la hembra perfora un hueco en el fruto y es ahí donde coloca el huevo. Este huevo, además, como que lo impulsan hacia adentro para situarlo lo más cerca posible de la semilla. Son las larvas las que, eclosionando del huevo, excavan hasta toda la pulpa, hasta penetrar en la semilla, como veis en la siguiente imagen de la lista de la izquierda. El huevo es muy pequeño, de forma ovoide y color verde claro, que lo tenéis en la imagen inferior derecha. Y la larva es segmentada, tiene forma curvada, color blanco lechoso y la cabeza, como veis, se puede apreciar en la imagen, es más oscura, ¿no? Tiene un color como ámbar y también tiene unas mandíbulas potentes. Pasa por 5 estadios larvarios y estas larvas van a penetrar en la semilla de la que se alimentan, pero no la destruyen totalmente ya que hacen ahí la pupa. Es una de las especies, en concreto lauri, que más daños puede causar. Se llegan a reportar, hay informes de hasta el 40% de pérdida de fruta en parcelas afectadas y es la que más está distribuida, la que más está ampliamente distribuida en lo que son los cultivos de aguacate, por ejemplo, de México, Colombia, etc. Bueno, afortunadamente también hay métodos de detección, pero para todas estas especies lo que más se hace hincapié es en la recogida de frutos, afectados, que en este caso son bastante fáciles de detectar. El siguiente grupo de especies también importantes son los llamados barrenadores pequeños de la semilla, que pertenecen al género Conotrachelus. Este es un género enorme, de hecho hay más de 1000 especies y solo en México hay 93 especies. Las más importantes en aguacate son 3 y de ellas quizás sea Conotrachelus persea el más ampliamente distribuido. La diferenciación, como veis, son también curculiónidos bastante granditos y la diferenciación radica fundamentalmente en la coloración de las setas de los élitros y también del pronoto, y también en la forma exterior de este pronoto y de cómo es la línea de división entre el pronoto y los élitros. También está bastante bien estudiado y hay disponibles claves tanto con caracteres externos de diagnóstico como con genitalia de machos y hembras, dado la importancia que tiene también por las pérdidas que causa y porque son especies bastante dañinas en sus zonas de origen, pues hay bastante información. También está disponible información sobre monitoreo y control.
Como pasaba en la anterior, las hembras perforan el fruto con el rostro, donde colocan los huevos de forma aislada, como veis en la imagen que está a la derecha. Y nuevamente son las larvas las que van a penetrar toda la pulpa del fruto para llegar hasta la semilla, aunque en este caso sí que la destruyen totalmente, porque no van a pupar en la semilla, sino que van a tirarse al suelo y pupar en la tierra, que lo tenéis en la imagen inferior izquierda. Vale. Además de todos estos barrenadores, lepidópteros y coleópteros considerados como primarios, vamos a tener barrenadores secundarios de semillas de aguacate, pero que están asociados básicamente a semillas en suelo totalmente expuestas. ¿Vale? Son 4 las especies más citadas: Pagiocerus frontalis, Araptus, Caulophyllus y Siloborus. ¿De acuerdo? Debido a esta cita en La Palma y que hemos salido a campo y hemos encontrado efectivamente que hay semillas perforadas pues en las islas en las que hemos prospectado, que hasta el momento han sido La Palma y Tenerife, la Dirección General de Agricultura, los servicios de sanidad vegetal en colaboración con GMR y con la ayuda de los cabildos y con la colaboración nuestra del ICIA dentro del proyecto 40 Agri, pues se está llevando a cabo una prospección para conocer mejor, que no se conocía, se sabía de las perforaciones en la semilla, pero nunca había sido reportado como un problema. Y pues un poco por conocer mejor la situación se están haciendo recolecciones. De momento, esto es un trabajo que está en marcha ahora, y de momento solo tenemos las identificaciones de las recolecciones realizadas en La Palma, y en concreto pues hemos encontrado 3 especies distintas de perforadores secundarios, y ahora pasaría mi compañera pues a explicarles un poco sobre la información que hemos encontrado de estas especies y un poco pues ella abordará con más detenimiento esas recolecciones que hemos hecho y las identificaciones que hemos hecho. Pero siempre teniendo en cuenta que se trata de un trabajo que está en marcha ahora. De hecho, pues esta mañana se estaban haciendo recolecciones en Tenerife. Bueno, pues con esto acabo yo y le dejo paso a Ana. Yo retomo lo que comentaba Estrella acerca de los muestreos que se estuvieron haciendo para conocer un poco el estado de situación que había en relación a los barrenadores de semilla de aguacate que teníamos en Canarias. Los muestreos realizados en La Palma en este mes mostraron que la mayoría de los coleópteros que se encontraron fueron en semillas de aguacate que estaban en el suelo, aunque también se miraba en la planta. Solamente se encontraron atacados frutos en suelo. Y en un caso se vio maíz atacado en almacén. Y se identificaron, bueno, se recogieron individuos y se encontraron las 3 especies que comentaba Estrella, que además hoy mismo nos llegaron las identificaciones moleculares para confirmar si lo que nosotros pensábamos que estaba allí era lo que estaba allí. Nos confirmaron que en La Palma está Pagiocerus frontalis, que es lo he puesto en esta columna, en los que se encontró Pagiocerus frontalis. Hay una especie de Caulophyllus que nosotros pensábamos que era Caulophyllus oryzae o latinasus, que es el sinónimo, pero nos dicen que en la determinación todavía nos decía, no nos podían determinar qué especie era, pero nos decían que oryzae no era. Y que nosotros le decíamos el escarabajo dorado, porque tiene una coloración bastante diferente a lo demás, nos han confirmado hoy que es Carpophilus nepos. Como ven, el más frecuente es Caulophyllus, y los otros están pues más o menos repartidos, pero es el que está en casi todos, que no era el que estaba reportado aquí, pero sí estaba reportado ya en Canarias, ya estaba citado hace 18 años, 19 años. Una cosa interesante que es importante destacar es que cuando hay frutos verdes en el suelo, se puede ver un daño de un roce, pero no estaban perforados. Revisaron unos cuantos frutos verdes, revisaron todos los frutos verdes que podían encontrar en el suelo y estaban dañados por el rameado o por la caída, pero no tenían perforaciones. Sin embargo, siempre se encontraban
las perforaciones en frutos que estaban descompuestos, con las semillas puestas. Y esta foto es para que vean el tamaño de los insectos en relación al tamaño de las semillas. Son muy pequeñitos, son bastante, a primera vista, nos parecía que podía ser una sola cosa, pero luego al recoger vimos que había diferencias. Entonces yo les voy a hablar un poquito de los tres que tenemos aquí. Caulophyllus es un curculiónido, es el único que verán de los tres que tiene así como el piquito típico de los curculiónidos. Hay un montón de especies. Nosotros vamos a hablar sobre Oryzae y Latinasus, aunque no es la que tenemos aquí, porque es la tipo y es la que puede describir mejor la especie. Es curioso este género, porque aquí ven que hay algunas especies que están en azul, y es que hay muchísimos de estos Caulophyllus que solamente se encuentran en estado fósil, en ámbar, que no se encuentran actualmente en la naturaleza. Aquí no están todas las especies que existen, pero están la mayoría. Pero solamente las que ustedes ven en negro son las que se pueden encontrar en el suelo o en los cultivos. La distribución de Caulophyllus oryzae es generalmente en el hemisferio norte, sobre todo. Estaba citado en Canarias, como ya les dije, pero también en otras ciudades, en otros países de Europa y sobre todo en Centroamérica, pero también en China y en Australia. O sea que está ahí bastante repartidos. El único lugar en que está el hemisferio sur es en Australia. Para que lo puedan reconocer, si lo encuentran por allí, el adulto mide 3 milímetros, tiene un cuerpo alargado, pero no es delicado, es fuerte, tiene un color parecido a los otros picudos que vemos por allí, oscuro, pardo, rojizo, es casi negro. La probóscis, el pico que les solemos decir, es bastante ancho para lo que son otros barrenadores, es corto. Ese pico permite diferenciar machos y hembras. En las hembras es más o menos del mismo ancho en toda la extensión, un poco más esbelto, y en los machos tiene como un adelgazamiento en la parte de la base. Las antenas son geniculadas, que es como tenían una rodillita, y terminan en una maza, terminan más gruesas que en el resto de la antena. Y salen de la mitad de la probóscis. Es muy curioso porque salen justo de la mitad y no están en otra ubicación. Entonces se ve bastante bien. La larva, que nosotros no encontramos ninguna como para sacarle foto, no tiene patas, es ápoda, es blanca, tiene un tamaño que es casi el tamaño del adulto, porque puede llegar a medir 2,5 milímetros. Es como muy arrugadita, tiene pelos por el cuerpo, que verán que las otras larvas son distintas, y la cabeza es castaño claro con las mandíbulas oscuras. Los hospederos de Caulophyllus, no sé si estoy yendo muy rápido para los traductores. No dicen nada, bueno. En aguacate, todas las referencias que hay son de infestación en frutos caídos y nunca sobre el árbol. También hay algunas citas sobre castaño y en granos almacenados que tengan daños previos por otros gorgojos. Se lo suele asociar Caulophyllus a Cytophilus. Cuando hay Cytophilus que le facilita la entrada, aparece Caulophyllus, pero normalmente si Caulophyllus pone un huevo sobre un grano maduro, la larva no es capaz de penetrar, ni tampoco es capaz de penetrar cereales que sean integrales, porque no penetra la protección que tiene el germen, que tiene la parte más blanda. Incluso cuando hay algún ataque en campo, ya cuando se cierra la mazorca y está protegida, tampoco pueden atacar. Y luego hay citas ahí aisladas, como que alguna vez pues se lo ha encontrado en raíces de jengibre o de boniato que también estaban en almacenamiento. El ciclo es bastante corto. A 25 grados el huevo eclosiona en apenas 4 días, y las temperaturas bajan, demora un poco más. Tiene 3 estadios larvales que pueden llegar a demorar hasta 45 días. La pupa se desarrolla en 25 grados en menos de una semana, y también un poco más cuando son temperaturas más bajas. En verano el periodo del ciclo de vida puede ser un mes, pero puede llegar a ser 2 meses en invierno. Los adultos viven bastante tiempo. En aguacate, tanto la larva como el adulto están siempre en la semilla del aguacate. La hembra pone los huevos en la semilla, la larva se desarrolla dentro de la semilla, pupa dentro de la semilla y emerge de la semilla para ir a atacar otra. Hacen todo el ciclo dentro. En el maíz,
como les decía, solamente puede poner huevos sobre granos tiernos o que estén dañados y estén descubiertos, pero una vez cerrada la mazorca ya no puede entrar. Eso sí, si entra en campo, puede continuar dañando en el almacén siempre y cuando haya granos rotos o que sean atacados por otros gorgojos, o si no hay buenas condiciones de conservación en los almacenes y hay humedad porque ablanda los granos y es cuando tienen las condiciones para poder entrar. Volví para atrás. ¿Qué pasó aquí? Los daños que produce es en el aguacate, en las semillas de aguacate, como les decía, en las semillas de aguacate que están en el suelo. Necesita que haya humedad, necesita que la fruta esté podrida para poder entrar. Por eso se le considera un barrenador secundario, que incluso es beneficioso porque favorece el proceso de descomposición de la materia orgánica que está en el suelo. En los granos solamente es plaga de granos almacenados. Como les decía, cuando los cereales son integrales o si las semillas son duras, no es capaz de penetrar y solamente entra cuando ese cereal ya está dañado. Aquí nosotros lo hemos encontrado en un solo sitio en granos. Paso a hablar de Phageocerus frontalis, que era el que nosotros pensábamos que íbamos a encontrar solamente antes de encontrar al resto de los amigos. Phageocerus frontalis solamente es problema en Centroamérica y en maíz. También es un curculiónido, aunque de otra subfamilia. Hay 5 o 6, porque luego encontré alguna por ahí, por otro lado, 6 especies que se mencionan en la bibliografía, pero 4 de ellas están solo citadas en Brasil. Y solo Phageocerus frontalis es el que tiene una distribución mayor. En muchos lugares también está citado como Phageocerus fiori o rimosus, que son sinónimos. La distribución, como ven, está solamente en América y aquí, porque ya lo hemos encontrado. Perdona, Ana, porque nos comentan los compañeros de Senegal que han perdido el sonido. A ver si lo recuperan. A ver si lo recuperan. Vamos a esperar un poquito. Maite me dice que lo escucha en francés. ¿Puede ser un problema de conexión con Senegal, quizás? Se escucha, a ver si los compañeros de Senegal pueden escucharnos. Quizás es un problema del canal. Oui, bonjour. ¿Se oye bien, Valdés? Oui, bonjour. Ok. Oui, Valdés. Vale. ¿Se oye bien, Agustín? ¿Se oye? Vale, perfecto. Seguimos entonces. Vale. Como ven, se encuentra solamente en América, desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. Y aquí, que lo acaban de citar en La Palma y también lo hemos encontrado en Tenerife. Es posible que también esté en otros sitios de América, pero que no lo hayan identificado. Pero prácticamente está en todos sitios. Hicimos esta foto para que vieran realmente, porque yo creo que a veces no se hace idea de realmente el tamañito que tienen los barrenadores. Phageocerus puede tener hasta algo menos de 3 milímetros, y aquí lo tenemos comparado con una moneda de 1 céntimo para que vean que realmente es muy, muy pequeñito. Y el ancho es más o menos la mitad del largo. Es bastante ovalado, redondeadito, tiene unos pelitos, aquí unas setas claritas como rubias. Los que nosotros hemos visto son un poquito más oscuros que este que aparece aquí. Este no es una foto nuestra. Esta sí es una foto nuestra, como ven, es un poquitito más oscuro. Se ven las antenas que tienen así, como les decía, geniculadas como una rodillita, y esta parte así un poco más, que se ve aquí, un poco más ensanchada al final. Las larvas, esta también es una foto de los aguacates que fuimos encontrando nosotros, son muy blancas, no tienen patas, son ápodas, están curvadas con forma de C, la cabeza es un poquitito más oscura, de color castaño, y las mandíbulas son todavía más oscuras que el resto de la cabeza. Tienen otros detalles que les podríamos decir, pero un poco para que los puedan reconocer si los encuentran por ahí.
¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En qué especie se encuentra? También está citado sobre todo en aguacate y otra vez lo mismo, solamente en frutos que estén caídos en el suelo y no se encuentran frutos en el árbol. Coinciden todos los trabajos en lo mismo. Y se ha encontrado en otras perseas, como Persea borbonia y otras especies que no citaban qué especie era en los trabajos, y otros tipos de lauráceas. Yo marqué aquí con un asterisco a estas dos especies porque están emparentadas. La primera está emparentada con el barbusano nuestro y la segunda está emparentada con el tilo canario nuestro. Un poco por no dejar de perder de vista que quizás a la gente de la laurisilva pueda querer profundizar más en este aspecto, porque realmente para aguacate no parece un problema, pero no sabemos si puede ser un problema para otras lauráceas que tengan la semilla más expuesta o que tengan la carne más delgadita que un aguacate. Sí es problemático en maíz, en Centroamérica y en Sudamérica. Prácticamente todas las referencias que hay de Pagiocerus hablan de problemas en maíz y sobre todo en almacén. Pero también es verdad que no todas las variedades de maíz parecen ser atacadas de la misma manera. De hecho, hay trabajos sobre qué variedades son más susceptibles al ataque de Pagiocerus. Y son sobre todo algunas variedades que son muy locales, de maíz grande, blanco, muy amiláceo, que no llegaría a decir que son como las nuestras. Yo no conozco tanto de maíz, pero se podría ver, pero no parece que fuera a ser un problema. Y también es verdad que está citado en lugares muy altos de los Andes, en lugares donde las temperaturas son más bajas que las nuestras, pero no se puede descartar. Yo creo que incluso este podría ser la vía más probable de entrada, más que las semillas de aguacate, porque es más difícil de detectar una entrada en maíz, pero habría que ver qué variedades realmente son susceptibles al ataque. También se ha citado en café, en un quercus y en Myrica cerífera, pero son citas como más puntuales. El ciclo en aguacate se realiza también todo dentro de la semilla. La hembra realiza una galería, hace una cámara como una cavidad protegida donde mete el huevo para que cuando estén entrando y saliendo las larvas y los adultos, porque en una semilla de aguacate puede haber varios individuos, no afecten al huevo. Cuando eclosiona el huevo y sale la larva, barrena por dentro de la semilla, que el huevo sale en 4 o 6 días y estamos a 20, 23 grados. Antes de pupar, la larva pasa por 3 estadios, eso demora más o menos unas 3 semanas, y luego la pupa en 3 o 4 días se desarrolla. Entonces, en apenas 3 o 4 semanas puede tener el ciclo completo. En el caso del millo es muy parecido el ciclo en el aguacate, lo único que como los granos de millo son mucho más pequeños, en vez de tener esa cantidad de individuos que hay en una semilla de aguacate, que pueden ser decenas, aquí es verdad que hay una entrada preferencial por la parte apical del grano y también pasa en el interior, pero cuando ya hay más de 2 adultos dentro de un grano, se mudan a los demás. Como decíamos, la hembra pone el huevo y la larva lo barrena y lo deja totalmente destruido. Es muy fácil de ver el daño porque queda literalmente hecho polvo. El daño en aguacate se ve claramente, se ven las galerías que son de más o menos 1,5 milímetros, siempre, como repito, en la semilla de los frutos caídos. Puede haber muchos individuos, esto solamente es un cuarto de un aguacate y se ve, pues, bueno, esto es una larva creo que cortada, pero larva a un adulto y es un trocito pequeño y adentro que ya estaba minado. Pero posiblemente, como decíamos también con otra de las especies anteriores, están cumpliendo una función de degradación de la materia orgánica que es beneficiosa. En cambio, en el maíz sí, que produce daños importantes. Prefiere siempre los maíces que están en mazorca, que estén apilados, no le gustan los granos que estén sueltos, ni tampoco le gusta la harina de maíz, por ejemplo, que esté suelta. Si está muy compactada, sí, es capaz de alimentarse, pero si está compactada, pero si está suelta, no. Entonces, y como les decía, es una plaga grave en el maíz almacenado en las tierras altas de los Andes, que son condiciones
un poco distintas que las nuestras. No hay que descartarlo, pero tenerlo en cuenta. Y por último les voy a hablar de Carpophilus nepos, que este no lo teníamos identificado hasta esta mañana, así que hemos tenido que buscar información como muy rápido. Este género tiene muchísimas especies. Aquí estas son solo algunas de las más importantes. El que tenemos aquí es Carpophilus nepos, que ya estaba citado para Canarias. Algunos dicen que es sinónimo de Fremani, aunque Fremani tiene otra distribución distinta. Las especies de Carpophilus en otras especies sí que pueden perjudicar a la fruta, pero a las frutas que estén en el árbol. Pero Carpophilus nepos, que nos lo han identificado con un 99,9% de precisión de que realmente es este, solamente se encuentra también en frutos en descomposición. Está hace muchísimos años distribuido por muchas zonas de Europa, y solamente está en América del Sur. En San Pablo hubo una detección, pero se ha circunscrito prácticamente que solo a Europa. Ya lo teníamos citado nosotros. En Canarias está en prácticamente todas las islas, o por lo menos en todas las islas donde lo han buscado. Este es bastante distinto a los otros que, bueno, tampoco tiene pico, igual que Pagiocerus, pero sobre todo la coloración es un poco más clara, tiene estas manchas anaranjadas amarillas, que en vez de tener una coloración, no tiene estrías en los élitros, las alas son cortitas y dejan el final del abdomen que se vea en vez de cubrirlo. Entonces, por la coloración y por esta particularidad fácilmente distinguible de los demás, aunque también tiene estas antenas así, que terminan en una masa. La larva es parecida, pero esta sí tiene patitas, es blanquita, de color amarillento, tiene esta colita con dos púas y la cabeza un poco marrón. Aquí tienen, esto es un papel milimetrado para que vean lo poquito que mide esta larva. Aquí les puse un ciclo que encontré de Carpophilus, adaptado a nuestras condiciones. Sí es importante saber que son buenos voladores y se pueden mover de un sitio a otro, pero sobre todo están en frutos momificados, frutos caídos, frutos podridos en el suelo. Hacen su vida allí, ponen el huevo allí, las larvas se comen la fruta putrefacta, emergen, hacen la pupa, la ponen en el suelo, el adulto emerge cuando las temperaturas aumentan. Pueden tener varios ciclos porque el ciclo es bastante cortito, y volver a infestar cuando hay fruta caída. Como hospedero se ha citado el café, de otras especies de Carpophilus, frutos de hueso y frutos de pepita, y nosotros hemos añadido aguacate porque nosotros lo hemos encontrado en aguacate. Carpophilus nepos no ataca fruta en el árbol, y los adultos solamente ponen huevos en frutas podridas o dañadas en el suelo del huerto. Como resumen de todo lo que hemos hablado, en este momento se han realizado prospecciones ya en La Palma y en Tenerife, entre el ICIA, GMR, la Consejería, los cabildos, para conocer la distribución de los insectos que habían semillas de aguacate, barrenando semillas de aguacate, y están en marcha nuevas prospecciones para ampliarlo a La Gomera, a Gran Canaria, y hacer más prospecciones en Tenerife, que solamente se ha hecho en un par de localizaciones. Hasta ahora, los coleópteros que se encontraron más frecuentemente fueron del género Caulophilus, aunque también se ha encontrado bastante Pagiocerus y en algunos puntos Carpophilus nepos. Caulophilus oryzae, que parece que no es el que estamos encontrando ahora, ya estaba citado en Canarias desde 2002. Pagiocerus frontalis ha sido citado por primera vez en 2020, que era el artículo que mencionaba Estrella al principio y que desencadenó todo este estudio. Y Carpophilus nepos está citado en Canarias desde 1982. Todas estas especies son barrenadores secundarios de semilla de aguacate que se han encontrado en todos sitios, siempre sobre semillas de aguacate de frutos caídos. Les dejamos aquí, pues,
si quieren revisar la misma bibliografía que fuimos encontrando nosotros o de allí encontrar más cosas. Y pues invitarlos a que dentro de unos días vean la presentación de nuestro compañero David Horta, que es un gran experto y nos va a hablar de Popillia japonica, que ellos la conocen muy bien allí en Azores y que creo que merece la pena escucharlo. El 6 de abril será el siguiente webinar, que lo darán los compañeros de la Universidad de Azores, en este caso el profesor David Horta, socio del proyecto también, y hablará de este escarabajo polífago que está en Azores y que ahora mismo no está en el resto de regiones de la Macaronesia. Si quieren, abrimos una rueda de preguntas. El que quiera hacer una pregunta, algún comentario sobre el tema, simplemente tiene que activar el audio y hacer la pregunta. Nos pregunta Eladio por el chat si hay alguna forma o producto para combatirlo. ¿Para qué quiere combatirlo? Explícate, Ana. Que me pregunto para qué quiere combatir un barrenador que le está ayudando a degradar los restos que hay en el suelo. A ver, en principio son barrenadores secundarios que, excepto en el caso de un vivero en el que podría afectar ligeramente en el tema de las semillas, en Canarias no haría falta control, ¿vale? Porque no estamos hablando de barrenadores primarios, como en el caso que yo presentaba, que son los barrenadores importantes que causan pérdidas en fruto. Es decir, que de momento las especies que estamos encontrando no es necesario su control, simplemente estamos haciendo este trabajo para saber qué tenemos, pero no sería necesario el adio. Gracias, Eladio. ¿Alguna pregunta más? Un poco lo que quiere Sanidad Vegetal y el proyecto 40 Agri es precisamente prevenir. Y por eso creemos que es importante saber qué tenemos y saber diferenciarlo de aquellas especies que sí que son un problema, que vemos que siguen habiendo intercepciones y que sí que tenemos que tener muy claro qué daños producen y cómo reconocerlo. ¿De acuerdo? Espero. Ha sido rápido, pero vamos a generar hojillas divulgadoras tanto de lo que estamos encontrando en Canarias como de las especies realmente importantes que podrían ser amenazas para la Macaronesia. Pero de momento, con lo que hay aquí, no haría falta tratamientos ni preocuparse. Podríamos concluir eso, Estrella, entonces, que no sería preocupante para el cultivo. De momento no, solo a ver los daños en semilla hace ya tiempo que se habían observado, pero no son, ni siquiera a nivel de vivero, no son importantes, no son un daño económico que justifique una intervención como un tratamiento, ¿de acuerdo? Este concepto hay que tenerlo siempre claro. El concepto de plaga, ¿no? Y el concepto de plaga, no es plaga. Efectivamente, hay muchísima diversidad, nos hemos encontrado muchas más cosas de las que esperábamos, pensábamos que íbamos a tener solo 2, 3 especies y nos estamos encontrando con que realmente la Macaronesia, como decía el vídeo de introducción, la biodiversidad es enorme, pero no los podemos considerar plaga. Sí que tenemos que tener muy claro cuáles son los síntomas de aquellas especies que sí son barrenadores primarios y que afortunadamente hacen síntomas muy claros al perforar el fruto o al perforar la semilla. Y sobre todo tenemos que tener un cuidado extremo, pero extremo, porque el riesgo está ahí de la importación de semilla de forma ilegal y el tema de maderas, porque sí que hay barrenadores, en este caso de ramas y troncos, que sí que son plagas importantísimas, porque además van asociados a los escarabajos ambrosía, que barrenan madera, van asociados a hongos también. ¿Vale? Entonces, eso sí que tenemos que estar, sobre todo lo que son los inspectores y en general, el evitar esas introducciones de material ilegal y estar con el ojo hecho, con el ojo habituado a
a detectar lo que puedan ser posibles amenazas. No me enrollo más, perdón. Gracias, Estrella. Tenemos dos preguntas desde Senegal y desde Cabo Verde. Primero, Asa Balayara, desde Senegal, que quería comentar. Activa el audio, por favor, Balayara. Merci, merci beaucoup, José. Gracias, José. Estamos en la DPV con otros colegas que están aquí y que han seguido las dos presentaciones. Es muy interesante por nuestra parte porque tenemos esos cultivos de aguacate en Senegal y también tenemos mucha importación de Guinea. Así es que en la presentación me parece que la difuminación, la diseminación, nos ha hablado de la zona de dispersión de esos barrenadores primarios. Se ha hablado de café y de maíz, que también tenemos cultivo de maíz en Senegal. Y quería saber si eran esas solamente las plantas huéspedes. Y gracias por su presentación y gracias también por la ocasión que nos brindan al contar con el servicio de interpretación simultánea al francés. Gracias. Gracias, Madame Balayara, Estrella. Tema huéspedes. En principio, el ámbito de distribución de los barrenadores primarios, tanto de los dos lepidópteros como de los géneros Eilipus y Conotrachelus, es América, fundamentalmente América Central, y desde ahí se han dispersado al resto. En el caso de los barrenadores secundarios, que son los que presentó Ana, y que son lo que nos estamos encontrando ahora en Canarias, y es esta cita reciente de Pagiocerus, efectivamente consideramos que aquí hay bastante restricción al movimiento de pipas de aguacate, de semilla de aguacate, pero consideramos que es el maíz o el café, fundamentalmente el maíz, la posible vía de entrada. Pero esto es una hipótesis. Por esta razón, seguimos haciendo recolecciones en toda Canarias, un poco también pues, por asociarlo a los distintos cultivos. Se está recolectando en maíz, trigo, se está recolectando café, por determinar esa posible vía de entrada. Porque aquí aunque se ha cultivado muchísimo el aguacate, está totalmente prohibido la entrada desde otros países de semilla de aguacate, y las veces que se ha hecho va con pasaporte fitosanitario. Sin embargo, es mucho más difícil detectar estas especies secundarias en maíz, por ejemplo. Entonces, nos parece una hipótesis más razonable. Ana puede aportar más. Sí, más o menos lo que dijo Estrella, dijo Estrella es correcto. Parece más difícil que entre en una semilla de aguacate, que además la perforación es muy evidente y las semillas por lo general pues, se pueden examinar mejor que en una partida de maíz, que viene a lo mejor pues, un volumen muy grande y puede pasar desapercibido un insecto tan pequeño o un daño que no es tan evidente como un agujero en una semilla de aguacate. Sí es importante que tengan en cuenta el movimiento de material, bueno, que es precisamente de lo que se trata lo que queremos llamar la atención en el proyecto, ¿no? Del movimiento de material vegetal, que incluso el tema es que al tener tantos hospederos, a veces muchas especies, puede entrar de una manera inadvertida en algo que no parezca tan importante, pero sí ser muy importante para otro cultivo que no lo habíamos tenido en cuenta, ¿no? Como ahora puede ser, pues entra pero para maíz sí podría ser importante, o para otras lauráceas podría ser importante. Entonces,
está muy bien que estén informados los técnicos, como somos nosotros, pero también recalcar, ¿no?, que esta información se difunda para que los movimientos de material vegetal se minimicen o sean siempre lo más controlados posible. Gracias, Ana. Creo que el compañero Celestino desde Cabo Verde tenía la mano levantada, pero no le veo ahora el vídeo. No sé si tuvo que salir. A ver si, Celestino. ¿Qué tal, Celestino? Buenas tardes. Muito boa tarde. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería felicitar a la organización por esta iniciativa. Siempre es bueno tener la oportunidad de escuchar la experiencia de otras personas. Tenía una pequeña pregunta. Las plagas que se han presentado hoy aquí, los lepidópteros, coleópteros, para nosotros, según nuestro conocimiento, no existen en Cabo Verde, pero tenemos una especie que no es muy importante en el aguacate, que ataca al aguacate, que es el Traumatotibia leucotreta, lo que antes se llamaba Cliptofabia leucotreta. Y causa daños, sobre todo en el aguacatero. Me gustaría saber si en su región es una plaga importante en el aguacatero y qué otros cultivos ataca. Muchas gracias. Gracias, Celestino. En nuestra región no lo es. No lo tenemos en Canarias, igual que tampoco tenemos, sé que en Madeira también es importante en aguacate, una especie de chinche que allí sí que afecta muchísimo, y un poco la idea de estos webinars es precisamente el compartir la experiencia de unos y de otros, y estaría muy bien si pudiera darse un seminario pues de esta plaga de aguacate por parte de los compañeros de Cabo Verde. También lo hemos solicitado a los compañeros de Madeira, porque aquí para nosotros, para Canarias, aguacate es un cultivo prioritario y estaría muy bien compartir vuestra experiencia en esa plaga y la de los compañeros de Madeira también, Exacto. en ambas. Otras plagas de aguacate ya no son... No tenemos, aparte de estos barrenadores secundarios, plagas importantes ni de lepidópteros ni de curculiónidos. Básicamente aquí el problema lo tenemos con una cochinilla, que es la especie Nipaecoccus nipae, es la cochinilla además bastante polífaga, que también afecta a guanábanas, guayabas, etc. Y también tenemos problemas en aguacate importantes con una araña, que es la araña cristalina del aguacate. El nombre científico es Oligonicus persea. Esas son, digamos, las plagas más importantes que tenemos en aguacate hoy por hoy. Y que sí que causan daño económico y que deben ser tratadas. No tenemos experiencia con la especie que nos comentas y sería estupendo por poder escuchar a los compañeros a vosotros, a los compañeros de Cabo Verde al respecto. Sí, bueno, la idea es un poco eso. Estos webinars van enfocados a este tema. Tal y como decía Estrella, estamos cerrando, no lo hemos hablado antes, hablamos ya que tenemos cerrada la epopilia japónica con David desde Azores, pero en mayo se tiene previsto hacer un webinar sobre la chinche que está en aguacates en Madeira, que lo darán los compañeros de la Secretaría Regional de Agricultura de Madeira, socio del proyecto también. Y bueno, ya tendremos también que hablar con Celestino más detalladamente para a lo mejor acordar alguna charla también por parte de ellos y por parte también de los compañeros de Senegal. Senegal, les iba a decir que tienen tanta experiencia, Madame Balayara, con moscas de la fruta, por ejemplo. La idea es que este sea un foro para intercambiar las experiencias que tenemos los distintos equipos que participamos en el proyecto. Perdón, Asterio. No, gracias, Estrella.
simplemente era eso. Estamos cerrando algunas charlas, ya tenemos cerradas las de abril. En mayo seguramente haya otra del aguacate, en este caso el chinche Pseudocista persea, creo que es el chinche del aguacate. Bueno, y esa es la idea. ¿Alguna pregunta más? Las presentaciones las colgaremos también en la web del proyecto, ¿vale? Sí, Celestino. Nós teríamos todo gusto también. Nosotros estaremos encantados de hacer una presentación también sobre algunas plagas que tenemos aquí en Cabo Verde. Primero voy a hablar con mis compañeros y quedamos y luego les proponemos a Asterio 2 o 3 plagas y luego escogemos una y hacemos una presentación sobre esa plaga, ¿vale? Perfecto. Es la idea de estos seminarios virtuales, ¿no? De hacer transferencias entre regiones. Y Madame Balayara, quería comentar algo también. A Madame Balayara queremos que dé la mosca a la fruta sí o sí, o sea que va a tener que hablar de moscas de la fruta, seguro. Sí. Ok. Donc, c'était juste pour dire que nous rejoignons donc. Nosotros también, por nuestra parte, nos sumamos a este ejercicio de compartir nuestras experiencias como Celestino. Y, bueno, como bien lo han dicho, se trata de compartir nuestras experiencias y las informaciones que tenemos en cada región. Ningún problema. Y si queremos insistir en la interpretación hacia francés de las presentaciones de los webinarios, porque nos ayuda sin duda alguna a seguir el contenido. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Madame. Bueno, si no hay ninguna pregunta más de los compañeros, están más activos los compañeros de Cabo Verde y de Senegal que de Canarias, pero pues si les parece lo dejamos aquí hasta el próximo webinar, que será el 6 de abril a la misma hora, será a las 5 de la tarde, hora de Canarias, de Canarias y Madeira. A ver, lo tengo apuntado aquí en la chuleta porque 5 de la tarde, hora de Canarias, Madeira y Senegal, y 4 de la tarde, hora de Azores y Cabo Verde. 6 de abril y será sobre Popilia japónica y la dará el compañero David Horta.